Bueno, ahora voy a tener que hacer las cosas de pie. Mi hija siempre me critica porque doy las pláticas sentado. Soy muy flojo, ¿eh? Pero pero bueno, ahora lo vamos a hacer de pie. Agradezco a la doctora Piña que me haya invitado. Alguna vez fuimos compañeros en la cátedra de médicas básicas. Luego pues ya no pude seguir aquí, pero bueno, les voy a dar clases en clínicas, si todavía estoy cuando lleguen. Es una clase que normalmente todos piensan que no van a pasar, que el examen más difícil de clínica es el que hago yo, pero realmente pues, no es difícil. Si no se duermen en la clase, tienen que pasar. Bueno, y creo que un tema bien importante para cualquier médico, sea de la especialidad que sea, pues es la tuberculosis, ¿no? Que a pesar de que el año pasado se festejó el año internacional del control de la tuberculosis, pues esto pues nada más pasó como un festejo más, ¿no? Realmente no. En algunos países pueden presumir que la tuberculosis está bajo control, nuestros vecinos del norte, por ejemplo. Pero pues nosotros no, evidentemente, ¿no? Aunque la Secretaría diga otra cosa. Y me pidieron que habláramos un poco sobre las cuestiones de la norma y qué opino sobre la norma. Yo, como no soy muy normativo, pues muchas de las cosas que voy a decir están en contra de la norma. Bueno, y me ayudó muchísimo el que la doctora me pasara unos casos para ver más o menos cómo orientaba yo la plática, ¿no? Creo que el dar clases basado en casos deja más enseñanza que nada más una ponencia así platicada, ¿no? Entonces aquí el primer caso, el primer conflicto existencial es ¿a quién le hago el PPD? ¿Sí? Ahí vienen varias opciones. Un hombre de 56 años que tiene síntomas respiratorios. ¿Le servirá o no le servirá el PPD? Pues podríamos decir que una persona que tiene síntomas respiratorios no le sirve mucho un PPD. Para empezar, la tuberculosis activa, la enfermedad tuberculosa, generalmente se asocia con anergia. Entonces lo que esperamos muchas veces es que con el tratamiento antituberculoso, una persona que era PPD, no reactor, se haga reactor. ¿Eso es malo o es bueno? Pues quiere decir que mejoré su función inmune y bueno, pues por esa razón se activó la función linfocitaria y ahora tiene PPD positivo. Entonces, ¿me sirve mucho hacerle un PPD a una persona que tiene síntomas? Posiblemente no. Otro caso, una mujer de 36 años que no tiene síntomas y nunca han vacunado. Pues posiblemente en ella sí, porque lo que estamos buscando es tuberculosis latente, infección tuberculosa. Pero también podía yo preguntarme, en el entorno mexicano donde el 70% de los mexicanos encuestados somos reactores, ¿vale la pena saber quién es reactor? En Noruega, en Suecia, en Estados Unidos, en Inglaterra, tal vez tenga importancia, pero en la India, México, China, ¿valdrá la pena? Soy reactor, ¿y qué? ¿Ahora qué va a hacer conmigo, doctor? Claro, si yo soy un contacto reciente con un tuberculoso demostrado, puede ser que sí. Ay, algo pasó ahí. Un hombre de 18 años que no tiene síntomas, pero lo vacunaron. ¿Valdrá la pena hacer el PPD? La norma dice solo a los niños y que son contactos, pero yo podía preguntarles a ustedes. Muchos de ustedes pueden tener 18 años y les pusieron la vacuna. Si ustedes se quieren ir a Estados Unidos, les van a poner el PPD. Es más, ni les van a preguntar. Entonces, puede ser útil. Particularmente si eres trabajador de la salud o eres una persona expuesta. Ahora, el mismo caso que el primero, una niña de 9 años que tiene síntomas.
le servirá mucho que le pongamos el PPD. Tal vez en ella sí, porque no tuvo BCG, pero el hecho de que salga negativo tampoco me lo descarta. ¿Sí? Y finalmente un niño pequeño que no tiene síntomas y lo vacunaron. Volvemos a la misma situación. Si es un contacto cercano de una persona con tuberculosis activa, valdría la pena hacerlo. Si no, posiblemente solo nos confunda esa situación. Y vamos a hablar ahora un poquito más del PPD. Empezando por la primera cuestión que no se define muy bien en la norma y que ustedes deben conocer si quieren interpretar y diagnosticar bien a los pacientes. ¿Qué es infección y qué es enfermedad? Buenos días. Infección es que seamos reactores al PPD. Así de sencillo. Tuvimos contacto con micobacterias, se activaron estos linfocitos y ante el reto de las proteínas purificadas de MTB o de M. bovis más bien, los linfocitos avientan interferón, se hace la induración. Somos reactores. No estamos enfermos de nada. Somos reactores. Cuando alguien tiene síntomas, independientemente del PPD, independientemente de la baciloscopía, eso llamamos un enfermo de tuberculosis. ¿Sí? A veces es difícil decir cuando una persona que tiene síntomas respiratorios tiene tuberculosis. En los libros parece muy sencillo, pero en la realidad frecuentemente no lo es. Entonces, el estándar de oro para diagnosticar infección se llama PPD o tuberculina. La tuberculina que descubrió Robert Koch a finales del siglo antepasado. Él lo que hizo fue hacer un machacado ahí, un molcajeteado de bacilos tuberculosos, los combinó con agüita y se los inyectó. Y dijo, me voy a curar de tuberculosis con eso. Pues no se curó. Le salió una super roncha. Eso es lo que consiguió. Y entonces, ya a principios del siglo XX, alguien purificó la tuberculina y hizo el PPD, el derivado proteico purificado. Y se fue haciendo una estandarización del PPD. Y así llegamos a que el PPD estándar es un PPD de 5 unidades, que es el que se maneja en Canadá y en los Estados Unidos. En Dinamarca se produce otro que, según la OMS, es equivalente al PPD de 5, que es el que usamos nosotros, se llama RT23 y es de 2 unidades. Es chistoso, pero no nada más la norma confunde. Si ustedes leen el libro de Kumate, en el libro de Kumate habla de la tuberculina como el PPD estándar de 5 unidades. Nunca habla del de 2. Y en nosotros el de 2. Pero se supone que es lo mismo, es equivalente, ¿verdad? La gran ventaja del PPD, ese es el gran valor que tiene, es una prueba que no sensibiliza. Eso quiere decir que si yo me la puse hoy y no reaccioné, y la pongo 6 meses después y reacciono, no es por el PPD que me puse antes. Es porque me infecté con tuberculosis. ¿Sí? Entonces, eso nos permite hacer verificaciones o monitoreos durante la vida del individuo y poder detectar el momento en el que se infecta. Si lo hacemos, como dice la Academia Americana de Pediatría, que luego vamos a hablar un poquillo de ellos, para el monitoreo de los niños durante la edad escolar, ¿no? La interpretación del PPD depende del sujeto. Las personas que tienen un contacto muy reciente, que todavía no activó muchos linfocitos, puede ser que tengan PPDs pequeños y se consideran reactores. Se habla de 5 milímetros. Las personas que tienen inmunodeficiencias, que son trasplantados, que reciben esteroides, que tienen VIH, también. Y pudiera ser el caso de una persona que tiene tuberculosis activa. Sin embargo, ahí es muy difícil establecer. Puede ser incluso 0, no hacer induración y el paciente tener tuberculosis.
Y finalmente, en los que, el otro extremo, que viven en regiones donde no es común la tuberculosis, Escandinavia, Inglaterra, pues a lo mejor tiene que ser 15. Y en general, para todos los demás, son 10. Para nosotros, obviamente, son 10. Hay falsos positivos por el PPD, por supuesto que hay. El más importante es el BCG. Pero, y se han hecho estudios en cuanto a eso, las personas que se mantienen o que nos mantenemos como reactores, después de haber sido vacunados al nacimiento, generalmente es porque estamos manteniendo la respuesta. ¿Y cómo la mantenemos? Nos estamos infectando continuamente. Cuando yo estudié medicina y estaba como ustedes, existía el principio equivocado de que solamente te podías infectar una vez con tuberculosis. Si tú te enfermabas, te tratabas y luego volvías a tener síntomas, decías, es una recaída, no te curaste. Con estudios moleculares, genéticos, actuales, se ha podido demostrar que eso no es verdad. Una persona que sufrió tuberculosis en el pasado puede volver a tener tuberculosis. Incluso alguien que tiene tuberculosis en cierto momento se puede sobreinfectar con otra cepa. ¿Sí? Entonces, las personas que tienen PPDs positivos por el BCG después de 5 o 7 años de edad, es muy difícil que sea por el puro BCG. Lo más seguro es que tuvieron sobreinfecciones con micobacterias. Por supuesto que existen falsos negativos. Falsos negativos relacionados con quién te pone el PPD, quién te lee el PPD, ¿sí? ¿Qué tipo de PPD usaste? Y por supuesto, tus características particulares, ¿no? La alergia famosa. Algo bien importante cuando hablamos del PPD es lo que se llama el fenómeno booster, que tampoco se explica muy bien en la norma. El fenómeno booster se refiere a una infección tuberculosa antigua. Tus linfocitos andan medio dormidos. Entonces, si te infectaste en la niñez, por ejemplo, y te ponen un PPD inicial, puede ser que tu reactividad sea baja. Y te dicen, eres no reactor. Pero si te vuelven a checar, posteriormente, ya te hiciste reactor. ¿Qué importancia tiene el booster? Como se supone que el periodo más importante para desarrollar enfermedad tuberculosa es los primeros 2 años de la infección, es muy importante saber o tratar de saber en qué momento me infecté. Especialmente personal de salud. Entonces, si una persona que no es reactora, si no se vuelve a checar con el PPD en un periodo de 1 y 3 semanas después de la primera prueba, y se lo hace a los 6 meses, va a perder el conocimiento del booster. Si es booster, posiblemente no requiera profilaxis. Si no es booster, si eres un nuevo reactor, si te acabas de infectar, deberías de recibir profilaxis. Entonces, una persona como ustedes que por primera vez se pone el PPD, debe de volverse a poner otro en un periodo corto de tiempo, no mayor a 3 semanas. Si se hace reactor, entonces quiere decir que era un booster. ¿Cómo se pone el PPD? Es una prueba intradérmica, no es subcutánea, no es intramuscular. De hecho, se debe hacer esa vejiguita que ustedes ven ahí. No debe salir sangre. ¿Sí? No se debe rascar el paciente. ¿Por qué? Por un lado se puede salir el producto. Es muy importante la cantidad, el 0.1 mililitros que se pone ahí, es muy importante que se mantenga ahí. Es una reacción local. Si lo pongo muy, muy profundo, es posible que se absorba, ya no va a ser la misma cantidad. Si sale sangrita, algo se fue a la circulación, ya no va a ser la misma cantidad. Entonces, si no te ponen bien el PPD, puede ser que el resultado sea equivocado. Ahora, si aún poniéndotelo mal, tienes una reacción de 40, bueno, pues imagínate si te lo hubieran puesto bien, te cae el brazo. Lo que se mide en la induración, yo nunca he entendido por qué siempre reportan el eritema. Es una costumbre que no sé
por qué se tiene, ¿no? ¿Y cómo se hace? La mejor manera es lo que se llama la prueba del bolígrafo. Ustedes centrípetamente toman un bolígrafo, una pluma Bic, y se van hacia el centro donde aplicaron el producto. Y donde se detenga la pluma porque empieza la induración, hacen una marquita, y del otro lado igual, y se mide el diámetro. A veces no está redondito. Entonces pueden tomar de los dos ejes y hacen un promedio, más o menos, ¿sí? Generalmente el que es reactor, claramente es reactor, y el que no lo es, pues no. Si lo hacen nada más al tantiómetro, creo que más o menos así es posible que no lo midan bien. Entonces, lo que recomendamos es que se haga con el bolígrafo. Y esto es lo que yo les comentaba. Personas que tienen contacto, personas que tienen inmunosupresión, personas que tienen cambios radiológicos sugestivos de haber tenido tuberculosis, con 5 milímetros es suficiente. Personas que están en áreas de bajo riesgo, pueden ser 15. Bueno, es que yo vivo en la del Valle. Entonces, yo voy nada más al main entrance, no me junto con la pelusa. Entonces, yo no tengo riesgo, son 15. Pues no, pero ¿y tu nana? ¿De dónde venía? A lo mejor venía de San Luis, ¿verdad? De Veracruz, de Oaxaca. Y de repente tosía. Pues, a lo mejor no eres el mejor ejemplo de los 15, ¿no? Bueno, este es de un estudio que yo publiqué hace muchos años, que la Secretaría nunca peló, donde demostramos que el PPD mexicano... Entonces el RT23, en nuestro estudio, fue un estudio bien sencillito. Solamente le pusimos el del estándar de un lado y el RT23 del otro, y medimos. Resulta que la sensibilidad del RT23 solo era 57%. O sea, se nos pelaba la mitad de los reactores. Sin hacerles gusto, vamos así. Bueno, eso lo publicamos, hicimos un escrito, se lo mandamos al secretario de Salud, y el secretario de Salud dijo que el archivo le valió sombrilla. Los que no les gustó fueron los que producen el PPD. Entonces se dejaron venir de Copenhague a decirnos, bueno, mexicanitos, ¿por qué dicen ustedes que nuestro PPD no sirve? Pues aquí están los resultados. De hecho me dijo, mira, tus cálculos están mal. Si es cierto lo que tú me estás diciendo, la sensibilidad no es 57% porque no se calcula así. No es estadístico. De acuerdo a la potencia, quiere decir que el PPD que ustedes están usando solo es 10%, solo tiene el 10% de la potencia que debería tener. Entonces ellos patrocinaron otro estudio. Como ya no estaba en nutrición, yo ya no pude participar, pero como el chiste, probaron el PPD danés, el PPD argentino, el PPD mexicano y el estándar. Y demostraron, pues confirmaron lo que habíamos publicado. El PPD danés estaba bien, el PPD argentino estaba bien, el PPD estándar, obviamente es el estándar, y el PP mexicano seguía estando mal. ¿Qué es lo que hacemos con él? Lo diluimos, no lo conservamos bien, no lo cuidamos de la luz. O sea, no es por la dosis, es por mal manejo. No es el producto. Y nosotros también hicimos el estudio de la ruta del PPD. El PPD lo produce en Copenhague, hacen como si fuera un contenedor enorme de PPD y lo mandan a Buenos Aires. Y en Buenos Aires se encargan de repartirlo a toda Latinoamérica. Entonces de Buenos Aires llega a México. Hasta Buenos Aires todo funcionaba bien. ¿Qué pasa después en México? Pues es México. Entonces, la propuesta nuestra es que una persona que tiene 5 milímetros con el RT23 debe ser considerado reactor. Entonces, si tienen 5, no están bien, si usaron esto. Algunas de las preguntas de los casos se referían a, bueno, si alguien se vacunó, mejor no le pongas PPD, te vas a confundir. De hecho,
esa es la razón por la cual la Academia Americana de Pediatría, algunos de sus maestros seguramente les dicen eso cuando pasan por pediatría, dicen, no vacunen a sus pacientes. Que los gringos no vacunan a los niños. Bueno, eso es un error. Pero porque no somos gringos, ¿no? Para empezar. Pero, ¿sí? Piensa que el gran problema del BCG es de que nos va a sensibilizar y a la hora de monitorearnos con tuberculina, pues ya no vamos a saber BCG pues por infección. Entonces, complica la interpretación. No quiere decir que le vaya a pasar nada al niño. En general no pasa nada, más que le queda la cicatriz. Ahora, si tú eres pediatra y no le pones el BCG a tus pacientes, y aparte, no les pones el PPD, o si les pones el PPD y se vuelven reactores, no les das isoniazida, entonces, solo, así como los políticos, utilizaste lo que te convenía de la norma, de la guía, no lo que no te convenía. Una persona que quiere hacer pediatría a lo gringo, está bien, nada más que tiene que checar a sus pacientes con PPD. Y si se hacen reactores, les tiene que dar isoniazida. Y ahí viene otro problema. ¿De dónde saco el PPD? Y si lo consigo, ¿de dónde saco la isoniazida? Entonces, mejor vacunen a los niños. Problemas con la tuberculina. Ya no hay tuberculina. El estándar en Estados Unidos se llamaba Tubersol. Se acabó el Tubersol. Ahora están utilizando lo poquito que les quedaba de Aplisol, que es otra marca, también es de 5. Y nosotros tenemos el RT23, pero tampoco tenemos mucho. Entonces parece ser que el mercado es el que manda en este mundo global. Digo, ¿cómo le hago para vender mi interferón que es tan caro? Mi cuantiferón. ¿Sabes qué? Pues quita el PPD, es muy barato. El PPD sale gratis y el cuantiferón cuesta como alrededor de $1,500 en el Metropolitano pedirlo. Entonces pues hay interés. ¿Qué ventaja tiene el cuantiferón? Pues tal vez en algunos pacientes inmunosuprimidos que pudieran tener alergia, en alguna situación donde sea difícil aplicar o leer el PPD, puede ser. Alguien puede decir, bueno, si el RT23 no sirve, mejor hago cuantiferón. Pues podría ser otra. Pero en general, ustedes van a batallar con que ya no hay tuberculina. En Estados Unidos definitivamente es muy complicado conseguirlo. Y recordar algo que frecuentemente sacan mal mis alumnos en el examen, cuando se los pregunto, casi siempre se los pregunto. ¿Qué es el cuantiferón? El cuantiferón es un PPD en sangre, así fácil. Lo que detecta es la producción de interferón inducida por la proteína purificada. Yo nada más detecto la cantidad de interferón. En lugar de medir la roncha, mido la cantidad de interferón. Se produce más interferón, quiere decir que los linfocitos están sensibilizados y estoy infectado. No sirve para diagnosticar enfermedad. Muchos neumólogos incluso se equivocan y dan tratamiento. Me ha tocado ver gente con cáncer que le dan Dotvar porque le salió el cuantiferón positivo. Entonces, el cuantiferón es un PPD, ¿sí? Pero entonces no tendría el inconveniente de la inmunización. Sería más. También se va a activar claro, como hay puntos de corte, esto es un poco más específico. Entonces, sí te ayuda en esos casos de duda. Pero está la implicación del costo. Y si tú estás viendo, que generalmente los médicos eso hacemos, en un país donde la tuberculosis es parte de nuestros genes, tú estás viendo enfermos, el cuantiferón no te sirve. Te pudiera servir para detectar a los infectados que no están enfermos. O sea, puede ser lo mismo, ¿sí? Pero aquí se está evaluando una diferente parte del sistema inmune, porque, o sea, con el PP se está evaluando la respuesta de los macrófagos, toda la inflamación local, y aquí estás detectando la producción de interferón. Entonces, dependerá si tiene algún tipo de inmunodepresión diferente al resultado de la prueba, o va a ser básicamente casi... Con poquitos linfocitos que respondan, va a aumentar la producción de interferón.
¿sí? En cambio, necesitas una gran activación para que se haga la roncha. Entonces, una persona que tiene VIH, por ejemplo, o que es un paciente trasplantado, que frecuentemente me toca eso, un paciente que lo trasplantan y luego lo veo y bueno, ¿cómo salió tu PPD antes del trasplante? No, pues no me lo hicieron. Pues es complicado que yo le ponga un PPD porque probablemente salga negativo. Me puede servir el tema, pero en el cuantificador. ¿Sí? Es más sensible y más específico. Sin embargo, hay que volver a lo que es. Es una prueba que detecta nada más infección. No quiere decir, estuvieron muy altos los títulos, está enfermo. No. ¿Sí? Es como decir, tienes más anticuerpos, está más enfermo. Pues no. Imagínense que en VIH nos regiéramos por eso. Tristemente hay gente que lo piensa. Es que el ELISA salió muy positivo. So what? Lo que me interesa es la carga viral. ¿Cuánto virus tienes? No, ¿cuántos anticuerpos tienes? Bueno, como verán, el PPD es toda una complicación. Nadie lo entiende. Yo tuve que estudiarlo mucho porque mi tesis de infectología fue de eso. Y leí muchísimos artículos, algunos muy interesantes, incluso de cómo se descubrió el PPD, cómo se purificó el PPD, el Twin 80, todo ese rollo. Es interesante, pero mucha gente no lo entiende. Nada más me gustaría que se quedaran con que el PPD sirve para infección, no sirve para enfermedad. Y con eso ya es bastante. ¿Y el concepto del hiperreactor se sigue usando? Bueno, realmente no existe una correlación entre más reactividad, más riesgo de infección, perdón, de enfermedad. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo me lo puse y me salió en 40. ¿Tengo más riesgo que el que le salió 15? No existe esa correlación. Es como si tienes más anticuerpos, te vas a enfermar más. Por eso yo creo que lo quitaron. Eso es perfecto. Claro, cuando alguien tiene una reacción muy importante, pues no queda duda de que, a ver, ¿será, no será? Pues sí es, ¿verdad? Bueno, este es el caso de una niña que no está vacunada, que tuvo contacto con un tuberculoso y que tiene síntomas. Pues incluso el PPD sale sobrando, ¿no? Claro, puede tener síntomas respiratorios por miles de causas, pero si para colmo está reactor al PPD, pues una gran probabilidad es que tenga tuberculosis. Más aún cuando tiene complejo de Ghon. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿le doy profilaxis o le doy tratamiento? Si ya tiene cambios, si ya tiene síntomas, yo no le daría profilaxis. Eso no queda muy claro en la norma, pero evidentemente es una persona que no está asintomática. ¿Qué pasa si yo le doy monoterapia? ¿Qué voy a generar? Un alien que yo no quiero ver. Va a salir del huevito así como en la película. Eso es muy gacho. La vaciloscopía frecuentemente es negativa en los niños. Sí hay que intentar obtenerla, pero normalmente no vamos a encontrar. Según la norma, yo no debía darle tratamiento a alguien que no tenga una vaciloscopía positiva. Sin embargo, eso es una recomendación basada en economía, en dineros. Porque dicen, oye, tenemos poco medicamento, eso lo paga el gobierno. Oye, si no tienes confirmación, a lo mejor vas a tratar a alguien que no lo necesita. Pero en el contexto que yo veo ahí, yo sí lo trataría. Sí. ¿Falsos negativos o negativos en general? ¿De qué? De la vaciloscopía. Falsos negativos. El jugo gástrico siempre se ha tomado como una opción. De hecho está descrita en los libros. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa. Con ese cuadro clínico, ese PPD y una vaciloscopía positiva en jugo gástrico, lo más probable es que sea TB. Pero vamos a suponer que esta niña solo era un caso, pero era un contacto.
no tiene síntomas, y le piden un jugo gástrico y sale positivo, radiografía normal, ¿qué es? Hay que recordar que hay micobacterias no tuberculosas en el jugo gástrico. Necesita un cultivo. O sea, un VAR positivo, y por ahí se los voy a comentar, un artículo que publiqué también hace años sobre eso. Un VAR positivo no quiere decir que sea TB. Eso es lo que les enseñan, pero no es así. Hay muchas cosas que son VAR positivo, se tiñen como VAR, pero no son TB. Entonces, el jugo gástrico sí puede ser útil en el contexto de un paciente que tiene síntomas sugestivos, pero tengo que hacer la vaciloscopía y tengo que enviar la muestra contigo. Porque la TB en niños es bien complicada. Yo afortunadamente no soy pediatra. Me toca ver de repente esos niños, pero no los quisiera ver. ¿Por qué? Porque sus síntomas no son iguales. Se parecen a los VIH en ese aspecto. Sus radiografías tampoco tienen cambios característicos. Generalmente no tienen vaciloscopias positivas, no hacen cavitación, hacen mucha enfermedad intersticial. Entonces, muchas veces los tratamos en base a la historia clínica. Y aquí es bien importante interrogar sobre familiares tosedores, que a lo mejor ni saben que son tuberculosos. Pero, sí, yo tenía un tío con el que vivía, que estaba flaco, ojeroso, cansado, sin ilusión, tosía y escupía sangre. O sea, y a veces en base a eso los tratamos. Porque un niño con tuberculosis se puede ver como el primero, el de la izquierda, se puede ver como el de la izquierda. No todos los tuberculosos son iguales. El complejo de Ghon, eso no es normal. Claro, la mayor parte de los que somos reactores empezamos así. Una tosecita, una asmita, una bronquitis. El pediatra nunca nos tomó una radiografía. Pasó de noche. Y esto se guarda en los ganglios, se corrigen los problemas basales y no pasó nada. Y alrededor del 10% de la gente en el transcurso de su vida, 5% en los primeros 2 años, el otro 5% ya que esté viejito, o le den esteroides, o le dé VIH, pues entonces ya va a ser la enfermedad característica, ¿no? Pero una persona sí está enferma. Y la norma no establece claramente qué hacer con ella. Le doy profilaxis, yo creo. Porque la persona no tiene enfermedad latente, está activo, con posibilidad de diseminación. Entonces habría que darle todo. Para que no llegue a esto. Un paciente con TB pues puede tener una radiografía así. De hecho, si alguien me llega con esos cambios, pues tiene TB, seguramente. Si llega con esto, pues ya está más cañón. ¿Por qué? Puede ser un tumor, una telectasia. Difícil saber. Un infarto pulmonar, ahí le pusieron un Swan-Ganz, se tapó. Eso de la coronaria pasa todos los días. Un paciente así puede tener influenza, neumocistis, neumonitis urémica, neumonitis lúpica, insuficiencia cardíaca. O puede ser un niño o un paciente con VIH que tenga una radiografía normal y tenga TB. Sí ayuda, pero tampoco es 100% sensible. Bueno, este es un caso de una niña que me tocó ver alguna vez. La vi como muchos favores que tengo que hacer porque era sobrina de la señora que le arregla las uñas a mi mujer y como favor me pidió que la viera. Una niña de 13 años que para empezar las posadas de regalo recibe una infección respiratoria. Entonces empieza a tener tos, empieza a tener fiebre, deja de ganar peso y de repente como que le salía sangrita. Fue a ver al pediatra y el pediatra le dio antibiótico porque seguramente era una bronquitis. Le da un antibiótico y luego otro y la niña no mejora y no mejora. Hasta 2 meses después, en febrero, ya que pasaron los tamales de la Candelaria, decidió tomar una placa y bueno, pues ahí está la placa. Pues entonces ya no me gustó.
la refiere a un epidemiólogo que le dice, escúpele aquí, no salió nada, como siempre pasa. Necesitas una broncoscopía, que probablemente tampoco hubiera dado gran cosa. Entonces, como un favor la veo yo y digo, bueno, le vamos a estimular la expectoración para que no gaste la broncoscopía y le vamos a hacer un PCR. La vaciloscopía siguió estando negativa, pero en 2 horas el PCR estaba positivo y tenía una tuberculosis resistente. Si yo hubiera seguido lo que dice la norma, la niña no hubiera tenido diagnóstico, y a lo mejor ya se hubiera muerto. Total que hubo que mandarla a Estados Unidos porque aquí no había forma de tratarla. Los programas de investigación que tiene el universitario son para adultos, pues esta no era adulto, entonces pues, agua bendita, y ve con el sacerdote a ver qué te dice. Pero en Estados Unidos sí la manejaron y tengo la idea, tengo la información de que tardó 18 meses su tratamiento, le dio una visa que ellos llaman compasional y se curó. Entonces, ese es un ejemplo clásico de la tuberculosis en los niños. Otro caso, un hombre de 36 años que tiene TB, vaciloscopías positivas, antes del inicio del tratamiento, al 3er mes ya está negativo, ¿qué es lo que sí? Una pregunta del caso anterior. ¿En pediatría es posible que haya fallo de medro o depende de la gravedad del caso? O sea, no necesariamente... ¿Cómo? O sea que dijo usted que no estaba ganando peso la niña. O sea, eso sí va a ser común dentro del cuadro. Sí. Puede que sea un cuadro leve y que nomás tenga la tos y la... Pues la enfermedad tuberculosis es desgastante. Claro, yo he conocido tuberculosos que siguen metiéndole a las gorditas y siguen subiendo de peso. Bueno, también se da. No hay una regla absoluta, pero normalmente la tuberculosis desgasta, como muchas enfermedades, el cáncer, pierdan peso aunque no hagan dieta. Entonces, bueno, a este paciente le hacen vaciloscopías de control al 3er mes, están negativos y al 4º ya no tiene tos. La norma dice que cada mes hay que pedirle vaciloscopías. La bronca es de que, pues si no tose, ¿cómo le hago? ¿No? Y dice ahí, tú tienes que mandar una muestra, aunque no sea buena. Error. Si no es buena, seguramente no vas a obtener nada. Pero, ¿por qué lo comenta así la norma? Porque, como es para todo público, ¿verdad? Clasificación A, B, C, R o triple X, todos le tienen que entender y todos tienen que seguir una regla, una norma. Entonces dicen, no, pues para que no se nos vaya, que le hagan a todos. Pero yo creo que el juicio clínico es más importante. Si la muestra no es buena, no tiene ni sentido enviarla. Hay algunas cosas importantes sobre las vaciloscopías, que son el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad, aquí no de la infección. Una persona que tiene vaciloscopías, pues usted está enfermo. Entonces no me sirve, o no es igual que el PPD. Una cosa mide infección, otra cosa mide enfermedad. Y es una prueba bastante útil en tuberculosis pulmonar. En tuberculosis extrapulmonar es otro rollo, completamente diferente. Entonces, en poblaciones normales me refiero a un adulto competente. Buena prueba. Sin embargo, la sensibilidad promedio, tomando la del laboratorio del Hospital San José y la del materno, es solamente como el 50%. O sea, se te van a pelar la mitad de los casos. Entonces, no es una prueba tan buena. Es mejor en muestras respiratorias. Son de 50, 60%, el mejor de los escenarios. Una muestra pleural, líquido cefalorraquídeo, articular, ascitis, menos del 5%. O sea, nunca van a encontrar un baño. Entonces, tiene que haber otras alternativas, porque la norma dice, no trates a nadie que no tenga un VAR positivo. Con otros problemas.
hay muestras como el jugo gástrico o particularmente la orina que tienen VAR positivo, aunque no tengas nada. O sea, tienen micobacterias, no tuberculosis. Por eso cuando un urólogo pide un VAR en orina, está cometiendo un error. Me ha tocado ver pacientes que han sido tratados por años como tuberculosos renales. Y lo que tienen son micobacterias con tuberculosis. Es que no se les quitan el VAR positivo. Pues no, porque generalmente esos microbios no se mueren con 2 VAR. Y aparte ni son patógenos. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de tuberculosis renal? Tengo que hacer un cultivo, fuerza. Que podría ser la norma para todas las formas de tuberculosis extrapulmonar. Las baciloscopías, igual que el PPD, dependen de cómo está la muestra, quién prepara la muestra, quién tiñe la muestra, quién ve la muestra. Es el que te va a decir si es o no es. El problema es de que quién está generalmente haciendo las baciloscopías. Es el castigado, es el nuevo, es el EMIS. Esa área nadie la quiere. Los químicos quieren estar en químicas o en biometrías porque llegan, ponen sus tubitos en el aparato, ponen solitarios, pueden lograrse las uñas, se pintan, se peinan. De repente yo hasta les he tomado fotos, parece estética, todas las químicas ahí. Las de Bacter, ¿no? Entonces, es un área que a nadie le gusta. Entonces, ¿cómo puedo yo esperar que haya una buena calidad si la gente que hace esos procedimientos, que ve esas muestras, no sabe ni siquiera qué está buscando? Problema muy serio. Y esto es bien importante. Lo más relevante es cómo está la muestra. Una muestra que es pura saliva no me sirve absolutamente para nada. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la norma que dice cómo salga, pero mándala. Si no es una buena muestra que venga del ronco pecho, ¿de qué sirve al paciente? Que sea flema. Si usted me manda saliva, no me sirve. Y menos le sirve a usted. El ZN, famoso, es la de arriba. ¿Qué hacemos con el ZN? Agarramos la muestra, después de haberla centrifugado, separado, agarrando el núcleo de la flema, hacemos el extendido, fijamos, le echamos la fuchina y lo ponemos a calentar. Ya que sale humito, antes de que se truene el portaobjetos, esperamos que la fuchina por el calor se haya metido a las micobacterias y como tiene una pared tan gruesa e impermeable, ya no se va a salir. Entonces ya lavamos muy bien con alcohol ácido, por eso se llaman ácido alcohol resistente. No es porque no les haga nada el alcohol, eso no tiene nada que ver. No son amigas de Calderón, desgraciadamente. Ya que barrimos todo lo rojo, entonces ya le ponemos azul de metileno para hacer el contraste y es lo que se ve. Claro, no siempre se ve así de bonito. De repente encuentras un bacilo o 2 bacilos. Bueno, ¿serán o no serán? Hay patólogos, hay microbiólogos que se avientan a decir, yo creo que sí es TB. No, yo creo que no es TB. Eso no se puede saber. Lo único que puedo decir es que es VAR. Puede ser nocardia, rodococo, Mycobacterium quelone, fortuitum, ustedes quieran. Hay otras pruebas más sensibles, la de abajo, auramina, rodamina. Entonces esa, haces la preparación, le pones el reactivo fluorescente y lo ves con el microscopio de fluorescencia y brillan las micobacterias. Pues qué padre, entonces hay que hacerle así. ¿Por qué no se le hace a todos así? Porque el problema es que hay bacterias que no son ni siquiera VAR, que también se tiñen. Pseudomonas, por ejemplo. Entonces un paciente de terapia que yo le pido una auramina, rodamina, pues va a salir positivo, pero no tiene TB. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Hacerlo primero así porque está bien fácil y los que salen positivos, tíñenos con VAR. Te ahorras tiempo y aumenta la sensibilidad. No todo lo hace. Problemas adicionales cuando hablamos de estimular la expectoración, hospitalizar pacientes con tuberculosis, manejar muestras de tuberculosis.
hacer procedimientos endoscópicos es la tuberculosis de los hospitales. Que ese es otro punto que no se toca en la norma porque es un área que como que le da, así como cuando le echan limón a los ostiones, el gobierno se hace así, como que es un área que no me gusta tratar. Ahorita precisamente tenemos internada a una pobre mujer, 21 años, enfermera, eventual, tiene tuberculosis resistente. ¿Qué vamos a hacer con ella? No sé. Está sangrando, pero a pasto, hay que mocharle el pulmón. A los 21 años. Y eso es responsabilidad del gobierno, donde trabaja. Si trabaja en un hospital público, es del gobierno. Entonces, hay que decirlo, porque todos nosotros estamos en riesgo de tener tuberculosis. En mis tiempos me enseñaron, si tú tienes PP positivo, estás bien fuerte contra la tuberculosis. No es cierto. Estás bien infectado. Y te puedes enfermar. Ahora, una persona que está continuamente infectándose, pues en una de esas se puede enfermar, si se dan las condiciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. No hay hospitales en México, muy poquitos, que tienen cuartos para tener tuberculosis. 3 o 4. En Monterrey, solo el universitario. En ningún otro lugar. Incluso los que se van a dedicar a meter la manguera. Existe riesgo de contagio. Alguna vez nos ha tocado pacientes que en una semana, todos los que entraron a la sala de broncoscopías, todos salieron con las mismas pseudomonas. ¿Cómo le hicieron? Pues no limpiaron bien el broncoscopio. Y la pseudomona realmente no me importa, no pasa nada. Pero, ¿y si le hicieron una broncoscopía a algún tuberculoso, qué va a pasar con los pacientes? Entonces, el procedimiento de manejo de los endoscopios es importante. No es por el que hace el procedimiento, sino también por los que van a seguir con los estudios. Es triste que en países como Perú existen protocolos de manejo, de vigilancia, de monitoreo, de control para evitar la tuberculosis en los hospitales. Desde que llegan a la sala de urgencias, ellos ya tienen un score y dicen, este paciente va al cuarto aislado. Pues me tocó rotar por el Mass General, yo estaba asombrado. Tienen salas de urgencias enormes, pero hay áreas específicas en cada una de las áreas de urgencias con cuartos con presión negativa, con luz ultravioleta, con filtros por los tuberculosos. Específicas en cada una de las áreas de urgencias con cuartos con presión negativa, con luz ultravioleta, con filtros por los tuberculosos. En un país con baja prevalencia de tuberculosis. Aquí que tenemos tanto, nos vale gorro, ¿no? Entonces así es un laboratorio donde se manejan muestras de tuberculosis en Estados Unidos. Son áreas separadas, ¿sí? Con aire filtrado, salida de aire al exterior, ¿sí? En un área se reciben las muestras, en otra se procesan las muestras, en otra se hacen los cultivos. Así, todo limpiecito, todo sellado. Y así es en México. ¿Ah? La única campana que tenemos para manejar muestras sirve de depósito de triques y cosas, ¿no? Porque toda la gente considera que no pasa nada, la tuberculosis, pues, te dan Dotval y ya. Bueno, desgraciadamente esta muchacha de la que estoy hablando, el Dotval no le va a hacer nada. Lo más seguro es que se va a morir. Y bueno, esto no nomás como el cáncer, que te mueres y ya, sino que te vas a llevar de encargo a otros. Entonces es bien importante conocer nuestro riesgo cuando hablamos de tuberculosis, ¿no? Yo sé que les van a decir que no pasa nada, pero yo les recomendaría que desde que empiecen con sus guardias, o ir a los hospitales, consíganse una mascarilla N93. Más vale que se burlen de ustedes, pero que no les dé tuberculosis. Yo no entro a ver a nadie si no tengo protección. Y eso que tengo un PP de super. Bueno, la última vez salió muy alto, ¿no? Y si no tiene el BCG, tal vez valdría la pena que se lo pusieran.
Pero eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? Bueno, esto sobre la vacuna, que si funciona. Cuarto caso, ya casi no tenemos tiempo. Un hombre de 62 años con TB, baciloscopías positivas, y que al término del segundo mes tiene o continúa con baciloscopias positivas. Menos positivas, pero positivas al fin, ¿verdad? Y todavía tiene tos. Entonces, clínicamente parece que no responde, bacteriológicamente también parece que no responde. Sin embargo, aquí faltaría preguntar, bueno, ¿tiene una enfermedad cavitaria o no? Porque es posible que lo que estamos viendo es excreción de bacilos muertos, que también se da. Pero ¿cómo sé si están vivos o muertos? Lo tengo que cultivar. Ahí ni el PCR me sirve. El PCR pues va a detectar que sí hay, pero... Entonces, una baciloscopía no es suficiente. Y lo vamos a ver. O sea, ¿por qué esperarme a que pasen 3 meses para pedir un cultivo? Ya retrasé el tiempo. Ahora, aquí no sabemos cuál es la tasa de resistencia. No la conocemos. La norma asume algunas cosas, pero ¿dónde están los estudios? ¿Dónde están los datos? ¿Es lo mismo en Oaxaca que en Monterrey? ¿En Veracruz que en Chihuahua? ¿Con los tarahumaras que con los que viven en la capital? No está muestreado eso. Y no lo podemos muestrear porque simple y sencillamente no hay cultivos. Y la segunda parte es muy interesante porque la norma no aclara nada al respecto. Imagínense si yo dándole 4 drogas, fase intensiva, 6 veces al día, no lo negativo. El paciente no mejoró clínicamente o no se le quitó la tos. Le voy a bajar. Imagínense que alguien tiene cáncer. Y dice, no, ya completaste la quimio, vete. Que Dios te bendiga. Dios te ha salvado, tu fe te ha salvado. No, ¿verdad? O sea, hay algo que no está bien. Yo no puedo decir, ya pasas a la fase de sostén. Si con 4 no jaló, ahora que sean 2. Pero eso tampoco está aclarado ahí. Porque existe la tuberculosis resistente, ¿sí? Y hay 2 tipos de tuberculosis resistente. La multidrogoresistente, que es que haya resistencia cuando menos a isoniazida y rifampicina. Y la extensamente resistente, que es la que, aparte de ser multidrogoresistente, es resistente a inyectables y a quinolonas. Uno puede decir, bueno, si es multidrogoresistente no pasa nada, solo es Jain y rifa. Sí, pero esos son los únicos que realmente, de todos los medicamentos, esos son los únicos 2 que jalan. De hecho, son tan importantes que se dice, o decían los antiguos, los clásicos, que si tenías monoresistencia a isoniazida, el tratamiento se tenía que ir a 9 meses, y si tenías monoresistencia a rifampicina, hasta 18. Y alguien preguntó por ahí de mis alumnos, bueno, ¿y si tiene las 2? Pues esa es una enorme interrogación, nadie lo sabe. Lo más seguro es que nada funciona. Entonces, sí es muy importante. ¿Qué sabemos de la tuberculosis resistente? Sabemos que se genera por malos tratamientos, sí. Pero en el caso de esta muchacha nunca le habían dado tratamiento, ya tiene tuberculosis resistente. Tuvo contacto con un enfermo, con ese patrón de resistencia. Entonces, nosotros que trabajamos en los hospitales tenemos riesgo de adquirir algo así. Todavía el año antepasado falleció un médico de terapia intensiva del hospital de tuberculosis extensamente resistente. O sea, no es algo lejano. ¿Qué dice la Secretaría? Pues al menos 3 a 5% de los casos podrían ser tuberculosis resistente. Podrían. ¿Por qué no me lo aseguras? Es como, podría haber crisis. Pues, ¿cómo que podría? ¿A cuánto está el dólar? Y en Nuevo León, hasta el año pasado decían que solo había habido 25 casos de TB resistente. Le digo, pues yo tengo mucha suerte, voy a comprar mi boleto del sorteo TEC porque los he visto a todos. Entonces, ¿por qué
¿Por qué no sabemos? Porque no hay cultivos. Entonces necesitamos mejorar la detección. Y la detección no es nada más el VAR positivo. Tenemos que saber qué. Es como, sí, son células malignas. Imagínense un oncólogo que diga, sí, son células malignas, trátalo. Pero ¿es un adeno? ¿Es un epidermoide? ¿Qué es? ¿Es un linfoma? ¿Es un melanoma? ¿Qué es? O un paciente que está en terapia intensiva con una neumonía asociada a ventilador. ¿Qué? No, tiene bacilos gram negativos. ¿Pero cuáles? E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter. ¿Qué es? Cada una tiene su tratamiento. Ya, ¿el cultivo sí es específico para Mycobacterium tuberculosis o puede que existan falsos positivos? Bueno, es que eso depende. Los cultivos. Hay dos métodos de cultivo, sólidos y líquidos. ¿Sí? ¿Cómo debería ser? Ya son las... ¿Ya le cortamos? ¿No importa? ¿No tienen clase ahorita? Algunos sí, algunos no, ¿verdad? Yo siempre me extiendo demasiado. No debería, pero... Los que se tengan que ir, Dios los bendiga. Bueno, los cultivos son como cualquier otro procedimiento. Yo me puedo quedar con que mi bacilo gram negativo creció en Maconque. Qué padre. No, mira, ya lactosa positivo y leche oxidasa positiva. Está bien. Parece X cosa. Parece. Pero si no le hago todas las pruebas bioquímicas, yo no voy a saber. Antes, cuando lo hacíamos en tubitos, solo había 4 o 5 bacterias. Ahora que se hace con computadoras que tienen enciclopedias en el listado de bacterias, pues aparece que es una Comamonas testosterone, pues son así como que muy gacha, ¿verdad? Que es una Stenotrophomonas maltophilia. Antes se llamaban Pseudomonas todas, porque hasta ahí llegábamos. Entonces, desafortunadamente, es muy importante conocer más allá de lo que normalmente se dice. Yo puedo cultivar una bacteria, ¿verdad? Como sale ahí, pues tiene características, no es cromatógena ni fomógena, creció en Lowenstein-Jensen, severa granular. Bueno, tal vez sea TB, pero si yo no le hago las pruebas, pues no puedo saber si es TB. Puede ser otra cosa. Entonces, el problema de los medios de cultivo líquidos es que son como un hemocultivo. O sea, meten la muestra en un frasquito, lo meten a la computadora y a la computadora le da positivo. Ya, positivo. Entonces yo del frasco agarro, saco muestra y la inoculo en los frascos de antibióticos, uno con isoniazida, otro con rifampicina, otro con etambutol y otro con strepto, y los meto. Donde crece, es resistente. Y donde no crece, es sensible. Pero ¿qué tal si lo que estaba ahí era un estafilococo? Pues no va a ser sensible ni isoniazida, ni etambutol, ni strepto. Tal vez sea rifa. Entonces, yo puedo reportar MTB resistente a isoniazida, etambutol y strepto. Y no es cierto, porque si yo le hubiera hecho un gram, eran pocos gram positivos. Entonces, los medios sólidos de todas maneras son útiles. No le gustan a la gente porque son tardados. Pero tiene sus ventajas. Aparte puedo probar antibióticos que no podría probar con los líquidos. Ya dijimos cuáles. Entonces, oiga doctor, ¿por qué dice en la norma que le den quinolonas a todos los resistentes? Porque no los prueban. Y como el que nada sabe, nada teme, pues se los doy. Entonces, doctor, perdón. Tenemos lo estando con la enfermedad. Tenemos la vaciloscopía. La vaciloscopía nada más te dice si es válido. Nada más. Y normalmente si es de muestra respiratoria, en un paciente con clínica, pues puedes asumir que es TB. Ok. Pero lo ideal, si es más cultivo. Claro. Y en teoría el cultivo sale más barato que los 6 meses o 18. Exacto, para allá iba. Ese es un excelente comentario.
¿Cuánto cuesta la cajita de Dotval? Yo siempre les pregunto eso. ¿Ustedes saben cuánto cuesta la cajita de Dotval? 400 pesos. O sea, eso quiere decir que a lo largo de los 6 meses tratar, antes de decir que no funcionó, ¿sí? Ya me gasté 2,400 pesos. ¿Cuánto me cuesta el cultivo? Pues sí, me cueste 500 pesos. Hecho por la Secretaría, ¿verdad? Claro, es más caro si lo hago en medio líquido, sí. Pero yo en 6 meses, es más, en 3 o 4 meses ya voy a tener la información. Pero si no lo tomé desde el principio y voy a esperar que pasen 6, 8 meses para decidir si lo mando, pues entonces va a pasar un año. ¿Tiene lógico eso? Digo, ¿tiene lógica? Sí tiene lógica desde el punto de vista económico. Así, viéndolo de manera miope, a corto, aquí en cortito yo puedo decir, sí, dale Dotval y ya. Pero en realidad no es lo correcto. Y me va a salir más caro al final. Como esta muchacha, ¿cuánto le va a costar a ella y al sistema de salud quitarle un pulmón? Entonces, cuando son drogas de segunda línea, que para empezar, ese es mi pleito con los neumólogos, que dicen, es que yo quiero drogas de segunda línea. ¿Para qué las quieres? Si ni siquiera sabes si sirven. ¿Cuál es la tasa de resistencia al ácido paraaminosalicílico? Si no sabemos el isoniazida, o la tasa de resistencia a la tiacetasona, o a la cipro, ¿quién sabe? Entonces, ¿cómo puedo pedir algo que ni siquiera sé si funciona? Mejor vamos a pedir cultivos, información. Ahora, ya hay nuevos métodos. Bueno, nuevos, bien, como 10 años. Y que mucha gente todavía no entiende. Hay gente que piensa que el PCR es lo mismo que el cuantiferón. De hecho, cuesta lo mismo. Es más, cuesta más. En el Metropolitano les cobran 1,500 pesos por el cuantiferón, hecho aquí. Bueno, tomado aquí y mandado a Estados Unidos. Que el PCR, que lo hacen en el universitario, y les cuesta 150 pesos. O sea, 150 pesos. ¿Cuánto cuesta la caja de Dotval? Y tienes un método rápido, horas. Y que aparte te da el plus, resistencia. Y puede ser, el que tenemos, el más sencillito, mide resistencia a rifa nada más. Pero hay algunos que pueden medir isoniazid, rifampicina. O sea, ya saber que es una tuberculosis multidrogo resistente es una super información. Oye, tu cáncer es estrógeno dependiente. ¿Sirve o no sirve? No, vamos a apostarle que sí. Pues, ¿cómo que apostar? Es lo que hacemos con la TV. Y ese es aparatito, sin chiste. Toman la muestra, la centrifugan, la meten en un cartuchito y la meten aquí. En 2 horas aparece aquí en la pantalla. ¡Pip! Ya, positivo. Claro, al IMSS le cuesta 5,000 pesos cada prueba. En el HU cuesta 150. Grupo IGA también debe producir esto. Entonces está demostrado que esto sirve. Incluso en África, la OMS está patrocinando las pruebas, cuesta $5. En África. ¿Sí? Entonces, ellos quieren diagnóstico rápido y lo más cercano a la realidad. Obviamente, si sales rifan resistente, ya no le vas a dar Dotval. ¿Verdad? Pero eso es lo que tiene miedo el gobierno. Porque entonces, si no es Dotval, ¿qué le voy a dar? Se va a enredar la norma. Como dijo una vez un neumólogo que dio una plática de actualización para médicos generales y epidemiólogos. Dijo, no pidan cultivos porque se confunden. Entonces, ¿cómo debería ser el proceso diagnóstico? El mismo día se hace la baciloscopía, positiva o negativa. Ese mismo día se hace el PCR, ya puedes saber si es resistente o sensible. Y ya basas tu tratamiento en esa información. ¿Es tuberculosis resistente o sensible?
Tomaste muestra para cultivo líquido, en 2 o 3 semanas tienes el resultado, ya tienes sensibilidades en 1 mes, y en 2 meses ya tienes incluso de segunda línea. En lugar del caso que vimos, que a los 2 meses, que sigue escupiendo bacilos, a ver, ¿ahora qué hacemos? Y no nada más lo que está costando el sistema de salud, sino que la gente con la que vive. Como dicen las criaturas, ¿no? Pero entonces, esa guía es recomendable para los casos que están medio dudosos, o realmente sale muy caro hacérselo a todos. No, debería ser a todos. Eso debería ser. Si tú tuvieras una infección, la que sea, tengo una infección en la pipí, está bueno, vas a tomar Cipro. ¿No te interesaría saber qué microbio es y con qué se muere? ¿O tendrías que esperarte a que, oye, sigo con Cipro, ya me dio una pielo, ahora sí, vamos a ver si le hago un cultivo? ¿Por qué no desde el principio? Les voy a decir algo sobre los cultivos, en general. Se ha satanizado mucho su utilización porque la información es lenta. Es más tardado que unas reacciones febriles. ¿Por qué siguen pidiendo esas babosadas de las reacciones febriles? ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? No sirve para nada. ¿Por qué lo piden? Porque lo pides ahorita en urgencias de San José y en 15 minutos te lo dan. Es mentira lo que va a salir ahí. No sirve para nada. Pero yo quiero una manera de documentar mi ignorancia. Entonces ahí está. Bien, fiebre, mira. Tifoidea. Ya. Adiós. Esto es más tardado. No, es que se le toma la muestra y se siembra y sepáralo y resiémbralo y ponle los disquitos. 1 semana. No, yo quiero rápido. Pero yo pienso que en una enfermedad que ya no es como la enfermedad que nos enseñaron en los 80s o antes de los 80s, de que cierre los libros de infecto porque todos se van a curar. Dales Dotval y todos se van a curar. La realidad es que no sucede así. Y este es el único país donde seguimos haciendo baches, seguimos cayendo en baches y seguimos en lo mismo y decimos que le vamos a echar más piedritas y más chapopote y vuelve a llover y se vuelve a hacer el bache. Esto que está sucediendo ya debería de haber encendido alguna lucecita, aunque sea amarilla. Oye, hay que cambiar. En esa guía se empieza el tratamiento en lo del First Line DSP. Ahí es donde, o en qué parte comienza el tratamiento. ¿Aquí? O sea, esto es de las primeras horas, los primeros días. Ok, ya, o sea, pasa que ya haces ese diagnóstico y ya dices, bueno, pues Tú le das tratamiento. Si luego resulta que es algo diferente de lo que tú pensaste, lo cambias, se lo ajustas. O sea, no va en contra de la norma. Tienes No. sospecha y No. Simplemente haces más de lo que te pide la norma. antes de que veas, o sea, antes de los 6 meses que veas que no sabes qué está bien. No estoy diciendo, vamos a esperarnos 2 años a ver qué sale. No, pues no. Es paralelo. Eso es lo que dice la TS. Entonces, eso es lo que yo propongo. Eso es lo que debíamos hacer en México. Y haciendo costos, análisis de costos, realmente no saldría tan caro. Claro, no lo voy a hacer en todos los hospitales, pero a lo mejor poner un centro de referencia en cada ciudad mayor de, no sé, 1 millón de habitantes. Y de esa manera, bueno, podríamos disminuir la cantidad de enfermos. ¿Cuál es la única manera de controlar la tuberculosis? La única que existe. Tratando a los enfermos. No hay otra forma. Bueno, y el tratamiento, pues básicamente es lo mismo. Ustedes ven la norma, entonces es lo mismo. En algunas formas que les dan más tiempo, en otras que les agregan esteroides, pero básicamente es lo mismo. Pero, ¿realmente es correcto darle a todos lo mismo? Lo hacemos porque no tenemos información. Es la misma situación. Y aquí abajo hablando particularmente de la profilaxis. La profilaxis es para aquellos que hemos descartado de todas las maneras posibles que no estén enfermos. Lo peor que podríamos hacer es darle profilaxis a un enfermo. Porque entonces sí vamos a generar una tuberculosis resistente.
Entonces, ¿qué dicen los gringos? Y ese es el mejor nivel de evidencia, que den medicamentos todos los días. ¿Por qué 6 días y no 7? También es dinero. Al principio, yo recuerdo cuando incluso hice mi servicio social, había que pagarle a una enfermera los domingos para que fuera al centro de salud a darle las pastillas a los pacientes. Eso costaba dinero. Entonces dijeron, si 7 días son buenos, pues 6 también deben ser. Le cortaban un día. Y aparte se ahorraban una lana. Y tal vez, en el escenario de una tuberculosis sensible, esto pueda funcionar. Tal vez. Pero si aparte de todo no sabemos qué tan resistentes son las bacterias, ¿cómo me puedo arriesgar a irle quitando días? ¿Cómo me puedo arriesgar a irle quitando medicamentos si no sé? Entonces, lo que dice la ATS, lo que dice el CDC, la ITSA, es de que tienes que saber. Si no, no puedes llevar a cabo un TAES, que ni siquiera debe ser TAES. Es un fraude ese término del TAES. Es TAESP. Es tratamiento autoadministrado estrictamente supervisado por el mismo paciente. O sea, por nadie. Entonces, si yo soy médico del seguro, llega el paciente, tuberculosis, receta por Dotval, nos vemos en un mes. Con el paciente, a lo mejor cuando se sienta mal y tenga fiebre, esté tosiendo y escupiendo sangre, se va a asustar y lo va a empezar a tomar. Como nos pasa a todos. ¿Cuántas faringitis o sinusitis hemos tenido que nos tomamos 3 días de antibióticos y luego ya me siento bien? Bye bye. Bueno, imagínense 6 meses. Entonces, empiezo a tomarlo, ya me siento bien, tengo energía. Vámonos. Al fin y al cabo voy a ver al doctor en un mes. Entonces, 3 días antes me lo empiezo a tomar otra vez. Esa es la historia habitual. Cuando yo estuve de M6 en Houston, me tocó estar en el JD, un hospital que ya ni existe, que era el centro de acopio para pacientes con VIH y para pacientes con tuberculosis. Los VIH casi todos eran güeritos, pero los pacientes con tuberculosis todos se apellidan Pérez, González, García. Y de repente, a mí, como siempre me ha gustado esto, pues yo bajaba a urgencias a ver cómo los manejaba. Y estaba la lista y los iban llamando y les iban dando sus pastillas. De repente, a ver, don Panchito González no vino. Le decían a la granadera y boom, se iban a buscar. Y lo traían. No iba la enfermera, lo traían. Casi esposado. A ver, abra la boca. Le dan sus pastillas. A la próxima, back to Mexico. Tú eres un problema de salud pública. Entonces, el tratamiento que se demostró que funcionaba contra la tuberculosis es el tratamiento supervisado. Pero eso cuesta dinero. En Estados Unidos no te preguntan, te lo dan. ¿Te gusta o no? Y si no te gusta, cruza el río Bravo para atrás. Entonces, ahí es obligatorio. Por eso funciona. Entonces, vamos a suponer que fuera ese el escenario mexicano. Tuberculosis sensible. El paciente se toma sus 6 meses de tratamiento. A lo mejor jalaría 6 días a la semana la fase intensiva, 3 días a la semana fase social. Tal vez. Pero, tuberculosis resistente y falta de supervisión, esos son los resultados. Dice, es que en otros países se ha demostrado, sí, pero aquí no. Perdón, ¿y a la tuberculosis resistente qué es mejor? ¿No darle nada o darle de lo que es resistente a ver qué? ¿Cómo se sigue? No hay una respuesta para eso. Ahorita vamos a hablar de eso, pero... Me acuerdo mucho que la razón por el tratamiento ahora es que de toda la colonia o los que hay
pero que tienes de infección, Ujú. 10% van a ser farmacoresistentes y pues que puede ser de que diferentes cosas. O sea, Bueno, se han hecho cálculos. Hay diferentes clonas de bacilos. Vamos a suponer que una partecita son nada más sensibles a resistencia a isoniazida y otra partecita nada más a rifa y otra partecita a piracinamida. Pero le das los 4 y pues les pegas. ¿Sí? Pero la verdad es que tú no sabes. Si no tienes un cultivo no puedes saber. ¿Y qué tal si esa partecita de resistentes a isoniazida ya no es chiquitita, sino ya se hizo la mitad? ¿Por qué hay microresistencia en los hospitales? El otro día les preguntaba, porque una doctora, una residente, me argumentaba que un paciente que hizo bacteremia por pseudomonas no podía hacer. ¿Por qué? Eso se contaminó porque la pseudomonas salió sensible a todo. Y en los hospitales todas son resistentes. Le dije, no. ¿Por qué son resistentes? No es porque anden volando en el hospital y aquí respiren los antibióticos, no. Se hacen resistentes porque le das antibióticos. Ese pobre señor no le habían dado nada, gracias a Dios. Y pues salió un microbio del hospital, pero que no lo habían molestado. No había generado genes de resistencia. Pues estaba sensible. Igual aquí. O sea, en las condiciones que nos enseñaron la tuberculosis, como se estudió la tuberculosis a principios del siglo pasado, estamos hablando de casi 100 años. Porque todo esto que tú me estás diciendo está basado en conocimientos de los tiempos de Fleming. O sea, no son recientes. Entonces, sí, pues así era, pero sigue siendo igual. 70, 80 años después, ya con el medicamento encima, no lo sabemos. Algunas condiciones donde hay que dar más tratamiento, por ejemplo, enfermedad cavitaria. El caso del paciente... El caso pudiera tener relación con eso. Un paciente que tiene una caverna, penetran menos los medicamentos, puede ser que se mantenga más tiempo bacilífero. ¿Sí? Puede ser que tenga muchos microbios muertos dentro de la cavidad y los siga sacando. También puede ser. Pero normalmente se dan 9 meses en lugar de 6. Ahora, ¿qué dice la norma? Dice primero que no le des tratamiento a nadie que no tiene baciloscopía positiva. Ya vimos que no se aplica a todos. Y bueno, de lo que habla es de que des 4 drogas y luego 2, y si abandona, fracasas, recae, le des 5. Pero si ya era multidrogo resistente, porque eso no lo sabes, ¿le servirían 5? ¿Eso está basado en qué? En opiniones de políticos. Ahí no dicen, sí, aparece el nombre del secretario de salud y del gato que le polea los zapatos, pero dicen, no hay ningún científico ahí, un académico, una investigación, no hay. Hay piracinamida aquí que es la Z, hay piracinamida aquí que es la Z y también aquí. ¿Por qué siempre está la piracinamida? Porque es la única droga que no está estandarizada para estudiar la resistencia. Entonces, como no se estudia, entonces los que están ahí asumen, no aparece R en piracinamida, entonces está sensible, pónsela a todos. Sin embargo, si leen el Goodman y Gilman, la piracinamida se parece mucho a la isoniazida, por lo que es muy probable que el que tenga resistencia a isoniazida también lo tenga piracinamida. Pues. Quinolonas, en todos. ¿Por qué quinolonas? Lo mismo, no se prueban. Entonces, se los damos porque asumimos que si no salió la R, pues quiere decir que está sensible, pero no es así, no la probaron. Lo que sí es bien importante tomar en cuenta, que al menos el escenario más el escenario que quisiéramos, que no siempre se consigue, que al menos 2 de las drogas que le estemos dando al paciente sean efectivas, y mejor que sean 3. Entonces, vamos a suponer que es un paciente que yo no sé, porque no le hice cultivo, cómo estaba la resistencia. ¿Era monoresistente a isoniazida? ¿Monoresistente a rifampicina? ¿A piracinamida? ¿A qué? Entonces, le doy las 4 drogas y jala. Esa es una historia realmente común y no me van a dejar mentir los doctores. La fase intensiva, el paciente mejora, casi siempre.
Es raro el paciente que no mejora con la fase intensiva. El problema viene después, cuando le hago el switch. A lo mejor había monoresistencia y le estoy dando monoterapia, o a lo mejor no le estoy dando nada, placebo. Entonces, lo que yo hago, que no dice la norma, es que yo nunca les doy menos de 3 drogas en la fase de sostén. Primero, se los doy todos los días. No le quiero dejar oportunidad a la bacteria que medio respire. Y siempre les dejo el rifampicina, que aquí en Tenos ya está difícil conseguir. De esa manera, si había monoresistencia a alguna de las drogas, como que ya le estoy dando 2. Pero si nada más le doy 2 y tengo la mala suerte de que había monoresistencia, ya se fregó eso. Y bueno, la norma oficial mexicana incluso dice que hagas cultivos, que hagas cultivos, que hagas cultivos, que hagas cultivos. Pero a la hora de la conclusión no pidas cultivos. Entonces, ¿quién los entiende? Habíamos dicho algo de las quinolonas. Y este es un ejemplo, es un caso que presentaban del Johns Hopkins hace algunos años. Un paciente que llega con prostatitis, tiene VIH, le dan tratamiento con quinolonas, no mejora, pero a él sí le hicieron un cultivo. Y resulta que en 6 días resulta que tenía una tuberculosis resistente. Entonces no era una prostatitis ni venérea ni por enterobacterias. Entonces las quinolonas serán tan buenas, sobre todo que las usamos hasta para las canas, los callos, las perrillas, no sé. Ahora, ¿en todos lados se hacen malas cosas? Sí. Este es un artículo pues ya viejillo donde los chinos reportan los errores que se cometen. En México nunca se reporta un error porque todo se hace bien. Ya lo último, el paciente con VIH. ¿Qué hago con un paciente con VIH que no tiene síntomas y que tuvo contacto con un tuberculoso? Pues él tiene más riesgo de desarrollar tuberculosis. Difícil checarlo con PPD porque posiblemente salga negativo. Sin embargo, hay que hacerlo. ¿Qué le puede pasar si le pongo el PPD? Pues que salga negativo. Pero si sale positivo, ya tengo una herramienta más para decir, tienes que tomar isoniazid. ¿Sí? Y bien importante, tengo que tratar de descartar hasta donde se pueda, que esto no es fácil, descartarlo, que no tenga una enfermedad, que solamente sea reactor. Si tiene una radiografía normal, si está más o menos bien inmunológicamente, si no tiene síntomas respiratorios, le puedo dar profilaxis. De hecho, antes de que existiera el JAR, el tratamiento altamente efectivo, como dicen aquí en México, lo único que demostró incrementar la sobrevida de los pacientes con VIH era que les dábamos isoniazid. En ese entonces había isoniazid en las farmacias. Entonces todos los pacientes con VIH, ante la falta de un tratamiento, así como en esas películas de Norman Hart y Dallas Buyers Club, todo eso fue cierto, ¿no? Nos tocó vivir. Lo que les dábamos era trimetopril, isoniazid y traconazol. Ya no hacemos eso, pero en ese entonces sí. Pero es bien importante, porque casi no tienen síntomas, y considerando lo frecuente que es la TB, como se puede ver aquí, la enfermedad oportunista más común en los pacientes con VIH, es muy importante checar el PPD, ¿sí? Desde el principio. Problemas con la tuberculosis, primero, lo de los síntomas, la anergia, y una cosa adicional, el tratamiento tampoco está sencillo, que la rifampicina no se lleva con los antirretrovirales. Entonces tenemos una enfermedad muy común y corriente que debe de checarse. Estas son las guías norteamericanas de VIH y ustedes pueden ver aquí que está el PPD. Yo sé que la norma mexicana dice que no, pero en teoría debería ser sí. Y bueno, también recordar otra cosa. Los pacientes con VIH, esto es algo que publicamos ya también hace mucho tiempo, pueden tener infecciones por otras micobacterias. Y la respuesta al tratamiento, pues depende de que sea TB o que no sea TB.
no de la inmunidad. ¿Tiene clase aquí? No, son también de nosotros, pero de otra clase. Entonces, otra vez, aquí para el compañero que insiste mucho en los cultivos, en un paciente con VIH es todavía más importante saber si es TB. ¿Sí? Porque puede tener Mycobacterium avium, que no va a responder, ¿verdad? O puede tener cualquier otro tipo de micobacteria. Yo no puedo hacer un antibiograma si no sé cuál es mi bacteria. Por ejemplo, un Mycobacterium fortuitum es resistente a todo lo que trae el DOT-BAL. ¿A qué es sensible? Tetraciclinas, trimethoprim, quinolonas, aminoglucosis, amica. Entonces, si yo le hago pruebas, piracinamide, tambutol, todo resistente. ¿Es una TB extensamente resistente? No, a lo mejor ni es TB. Ventajas con el VIH. Si ustedes les dan tratamiento, funciona el tratamiento, la tasa de tuberculosis prácticamente se iguala con las que no tienen VIH. ¿Cuántos pacientes me ha tocado ver con VIH y tuberculosis después de haber respondido al HART? Ninguno. Me ha tocado ver hasta trasplantados que hacen tuberculosis. Pero pacientes con VIH que responden al HART. ¿Y es implica la rifampicina? El tratamiento también del que tiene. Bueno, el problema con el tratamiento es que los inhibidores de proteasa particularmente tienen interacciones inapropiadas, inadecuadas con la rifampicina. Pero la rifampicina es muy importante. Entonces aquí siempre viene la duda. ¿Qué hago? En un paciente que está estable, entre comillas, tiene tuberculosis y VIH, a lo mejor primero le doy la fase intensiva de tratamiento antituberculoso y luego ya le doy el HART. Y trato de no utilizar inhibidores de proteasa. Entonces, lo que se recomienda generalmente es efavirenz. La rifampicina disminuye la concentración, el área bajo la curva del efavirenz, y también el efavirenz disminuye a la rifampicina. Entonces, puede fallar a la TB y fallar al VIH. O sea, no es una buena combinación. Sin embargo, si tienen que darlo, pues la opción menos peor es utilizar efavirenz con 2 nucleósidos. Hay gente que sube la dosis de efavirenz, pero eso también hay que tener cuidado. Gente que es adicta a las benzodiazepinas, gente que le gusta el chupirul como a Calderón. El efavirenz también tiene interacciones con eso y puede ser que, así como la bella durmiente, ya no despierten, ¿verdad? Ni con besos. Entonces, pero esa, bueno, es la opción menos mala. De hecho, yo, los pacientes que he visto con tuberculosis y VIH, que he tenido que tratarlos al mismo tiempo, en ese grupo es donde he visto más fallas. Sobre todo, no tanto a la TB, sino más fallas que hay rebote de la carga viral, porque no se alcanza una concentración apropiada de los antirretrovirales. Entonces no es como que suspendes uno mientras o No. tienen que ser. Si puedes esperar, no le des primero los antirretrovirales. Si puedes esperar. Si está estable, puedes sacrificar un poco. O si está mal, pues... Y supongo que O sea, la infectología no es tan fácil como el SANFA. Que eso es lo que les enseñan también. ¿Para qué son infectólogos? Sacan ese librito y ahí dice todo. Ahí vienen todos los antibióticos. Sí, es cierto, ahí vienen todos los antibióticos. Pero como pueden ver, hay un montón de situaciones que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? No es tan sencillo a veces. Lo han querido hacer muy mecánico. La medicina la han querido hacer muy mecánica, muy de guías, de normas, de escalas. Pero lo primero es ver al paciente. Y el paciente es el que te va a decir realmente qué es lo que necesita y qué es lo que le puedes dar. La guía nada más es eso. El doctor Kumate alguna vez dijo, las guías son como los 10 mandamientos. Y si los 10 mandamientos los violamos, pues las guías con más razón. Entonces, bueno, existe otro problema más adicional con el VIH, lo que se llama el síndrome de reconstrucción inmune. Entonces hay personas con VIH que cuando estaban bien fregadas, no tenían síntomas, les damos HART y empiezan a tener manifestaciones de enfermedad.
les aparece el Kaposi, les da la neumonía por neumocistis, les dan síntomas de tuberculosis, y a lo mejor no es la enfermedad. Entonces, aquí también frecuentemente tenemos que hacer un estudio muy exhaustivo para ver si es el síndrome o es realmente la enfermedad. ¿Qué nos puede ayudar? Un paciente que sube sus CD4, ¿por qué va a ser una infección oportunista? No sería lógico. En cambio, si suben los linfocitos y empiezan a tirar como locos, como los sardos en Tlatlaya, pues puede ser que se echen a algunas células, generen una caverna o parezca un tumor, y sea por la reacción inmune. Entonces, cuando ocurre esto, que es frecuente que sea con tuberculosis, porque otra es la infección más común, pues tenemos que hacer estudios para ver si el paciente tiene esto. Y en el caso particular de tuberculosis meningia, como sale ahí, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Si el VAR casi nunca sale, si el cultivo también es menos frecuente que salga positivo, el PCR puede ser una buena opción. Entonces, tenemos que utilizar las más tecnologías, especialmente la bueno, este era un caso, pero yo creo que ya no hay mucho tiempo. Entonces, Pues mira, tengo a los de 9 a 11. ¿Quiénes son de 9 a 11 de mi hijo? ¿Y ustedes se pueden? Son de las 11. Ah, son de las 11. ¿No tienen nada ahorita? Ahorita no. Pues ya estás aquí, te aprovechamos. bueno, nada más es esta. Es un paciente que me tocó ver hace algunos años en el Muguerza. Paciente que tenía fiebre y lo internaron porque, a pesar de que le dieron tratamiento para el dolor de garganta que decía que tenía, no se quitaba la fiebre. Había perdido peso, pero él decía que es porque estaba en el gimnasio. Y tenía ya tiempo que, pues como buen hombre de 55 años, pues tenía prostatismo. Eso es algo relativamente normal. 10 años antes le habían quitado un ganglio cervical, pero se lo quitó el cirujano y lo tiró a la basura. Pues, ¿para qué lo cultivaba? Si el señor era un empresario que vivía en la del Valle, pues ¿qué iba a tener? No tenía nada, ¿verdad? Se lo quitó y lo tiró. Era el único antecedente importante. Una radiografía que tenía una elevación del hemisferio derecho, y como no la encontramos, le tomamos cultivos de sangre, le hicimos revisión de todo, no parecía que la causa de la fiebre por ningún lado, le tomamos una tomografía de tórax, pero como hacen en algunos hospitales, no sé si por cobrar más o por curiosidad, se fueron hasta abajo, y ahí nos encontramos con que tenía hiperplasia prostática, pero tenía un absceso en la vesícula seminal, cosa que pues parecía medio extraño. Se hicieron estudios para ver si no era un problema venéreo, que no fue, y como no mejoraba la fiebre a pesar del tratamiento, se aspiró, y del aspirado salió pseudomonas. Le dimos tratamiento, el paciente se fue a su casa, pero siguió con fiebre, reinterna. Afortunadamente, convencí al urólogo para que le hiciera una resección de próstata, y mandamos, ahora sí, la muestra patológica, y lo que tenía una prostatitis granulomatosa. Y si nos vamos a las estadísticas, una de las causas más comunes de prostatitis crónica es TB. El VAR salió negativo, ahí no había